Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Estás escuchando el episodio número 19 acerca de la biología de la violencia y las reglas de la argumentación. Hoy estoy de vuelta en el podcast y de hecho creo que el tema del cual te quiero hablar hoy, Álvaro, hubiera quedado muy bien para el episodio anterior. Así que quienes hayan escuchado el episodio anterior con nuestro invitado Alejandro Franco encontrarán referencias en este episodio a cosas que creo que tanto tú como Franco mencionaron la última vez. Y bueno, llevaba un tiempo buscando leer algo acerca de la violencia y concretamente del aspecto biológico que había detrás de ella. Me daba curiosidad saber si había factores biológicos y qué tan influyentes llegaban a ser en una persona. O, por ejemplo, me preguntaba qué tan frecuente es que las personas que están en prisión por haber cometido crímenes violentos tuvieran alguna característica biológica que se pudiera correlacionar con ese comportamiento violento. Aparte de lo que pudieran ser sus circunstancias culturales o del ambiente en el que se crearon, que por supuesto también influyen, ¿no? Pues hoy quiero contarte qué fue lo que encontré acerca del tema de la agresión y la violencia. En este caso voy a usar los dos términos a veces indistintamente, aunque podríamos a lo mejor entender la agresión como algo más instintivo, una actitud que comparten muchas especies de animales, aparte de nosotros, y a la violencia quizá como algo más complejo. Por ejemplo, una cosa sería que por accidente le pises la pata a un perro y reaccione mordiéndote, y otra cosa mucho más compleja es que un gobierno le provoque a su gente vivir en la pobreza. Yo en este caso entendería que lo primero sería una agresión y lo segundo un tipo de violencia. Pero para fines de lo que quiero hablar hoy y como lo quiero contar, creo que no hace falta una distinción tan específica entre agresión y violencia. Y de hecho, incluso os voy a contar sobre un biólogo que no usa ni la palabra agresión ni la palabra violencia. Usa la palabra hijoputés. Pero bueno, antes de llegar a esto, seguramente te sonará el nombre de Konrad Lorenz. Es considerado uno de los padres fundadores de la etología y en los años 60 escribió un libro llamado Sobre la agresión. Lorenz estaba especialmente interesado en un tipo de agresión que es la agresión intraespecie o a veces le llaman intraespecífica, es decir, de un individuo hacia otro de su misma especie. Y él se preguntaba lo que se suelen preguntar los biólogos al ver un comportamiento de cualquier tipo, que es, bueno, ¿para qué hace esto un animal, no? ¿Qué es lo que impulsa este comportamiento? Algunas personas esto lo atribuyen simplemente a que el mal existe en cualquier especie, ¿no? Que hay gente mala y hay animales malos, lo que a veces se le llama el mito del mal, ¿no? Muy usado en la ficción. El Joker nos da miedo porque solo quiere ver el mundo arder. No tiene ninguna motivación con la que nadie pudiera llegar a empatizar, simplemente es malvado, ¿no?
Yo personalmente he conocido gente que tiene esta postura o esta visión del mundo, ¿no? Que hay gente malvada y hay animales malvados. Y esa es la explicación, ¿no? Que el mal existe y se da en el mundo. A mí personalmente no me convence ni en otros animales, ni hablando de otros animales, ni hablando de los animales humanos. Creo que es lo que decimos cuando no alcanzamos a entender todavía por qué una persona o un animal ha cometido cierto acto agresivo contra otro. Y Lorenz, en su caso, tenía la opinión de que esa actitud de atribuirle a la agresión un estatuto metafísico, a la existencia del mal, lo que provocaba es que no le buscáramos ningún remedio, sino que aceptáramos que las cosas son así y que es algo que está por encima de nosotros, ¿no? Existe el mal y no hay remedio, es algo metafísico. Pues, pero desde el punto de vista científico, claro que hay razones naturales por las cuales se cree que existe la agresión intraespecie, ¿no? En la que se centró este autor. Por ejemplo, una es para fomentar que haya una distribución más o menos uniforme de esa especie por todo su hábitat. Esto puede hacerse a través de la agresión intraespecie de unos individuos hacia otros, aunque a veces no se necesita siquiera la agresión para que pase esto. Hay animales que solo con escuchar el sonido de otro de su misma especie o solo con olerlo ya evitan acercarse y con ello se fomenta esta distribución, ¿no? En el hábitat. Y esto en realidad sería necesario para que la especie prospere. Funcionaría como un mecanismo que beneficia a la especie. Lo que pasa con los seres humanos es que no somos agresivos por razones como esta, sino por muchas otras razones, ¿no? Y ahí es donde está la complejidad de entender la agresión, pero en los seres humanos. Y acerca de esta complejidad, Lorenz decía algo muy curioso, y era que solo las especies animales agresivas necesitaban el amor como mecanismo compensatorio, porque si no lo tuvieran, los individuos de esa especie se matarían unos a otros y la especie no prosperaría. Suena una interpretación quizá un poco científica, pero otros biólogos han encontrado cosas parecidas, ¿eh? Más adelante te contaré qué pasa con los bonobos, que podríamos decir que son muy amorosos unos con otros, es una manera de interpretarlo, y cuya agresión intraespecie es casi nula. Pero bueno, antes de llegar a eso, hay otro autor que también leí, que se interesó mucho en el tema de la agresión, de la violencia, pero no lo llama así, que es Marcelino Cereijido, que en 2014 publicó su libro Hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Es un libro que él mismo advierte que no debe tomarse como que ya tenemos una teoría acerca de por qué hay gente así, es decir, no es un libro de divulgación, sino que realmente este libro es un ensayo en el que él nos presenta su hipótesis acerca de dónde viene lo que él, en este caso, le llama la hijoputez, que básicamente es todo lo que abarca la agresión y la violencia no justificada, por decirlo de alguna manera, y nuevamente centrándose en lo que sería la agresión intraespecie. Por dar algunos ejemplos de lo que él considera hijoputez, nos pide, por ejemplo, que nos imaginemos que un adulto que ese día estaba malhumorado, por alguna razón, le explota el globo a un niño, solamente porque quería soltar el estrés y encontró una víctima indefensa. O que, por ejemplo, recordemos la costumbre esta que había en China de doblarle los pies a las niñas y luego vendárselos para que poco a poco se les deformaran hasta que quedaran con la forma deseada, ¿no? Que era de un pie pequeño. Y esto para las niñas era súper doloroso y se hacía porque era un estándar de belleza simplemente, ¿no? Bueno, enumera varios ejemplos y poniendo casi como la cúspide el genocidio, lo cual Cereijido resalta que es un fenómeno puramente cultural y no cumple ninguna función biológica. El fin del genocidio es aniquilar otras personas por aniquilarlas, ¿no? Por odio.
¿Qué es lo que sospecha Cereijido acerca de la agresión y la violencia, o como él lo llama, la hijoputes? Pues primero que, por supuesto, que hay algo biológico en ella, como se sospecharía de cualquier conducta que se observe universal. Desde la prehistoria, en todas las culturas, en otras especies de animales, siempre ha existido la agresión. Y así como amamantar un bebé, llorar a los muertos, bostezar, son conductas humanas universales ligadas a algo biológico, esto también lo sería. Segundo, y esto es algo clave que mencionan prácticamente todos los autores que hablan del tema, es que la violencia tiene también un componente cultural que no deberíamos menospreciar. Cereijido propone que la agresión en los seres humanos se comporta como un sistema complejo que, aunque tenga componentes biológicos, estos interactúan de maneras complejas. Hay cosas que están en el ambiente o en la cultura y que pueden acentuar la agresión. Hay cosas que pueden evitar que se exprese ese comportamiento y que tenemos que hacernos a la idea de que no va a ser tan fácil como encontrar el gen de la hijoputez y simplemente eliminarlo. ¿Te acuerdas de lo que te contaba sobre que Conrad Lorenz pensaba que las especies agresivas necesitaban del amor para contrarrestar la agresión y tal? Pues Cereijido nos habla de cómo se relacionan los bonobos, que son animales sumamente sexuales, que en promedio tienen coitos cada hora y además son pansexuales. No sé si Lorenz pensaba en esto cuando hablaba del amor, pero bueno, es una manera de verlo. Y nos cuenta que, Cereijido nos dice que eso que hacen los bonobos, realmente para nosotros, que no somos así o a ese grado, sería el equivalente de abrazarnos o tener algún gesto así cariñoso con otras personas, ¿no? Con otros individuos de nuestra misma especie. No nos relacionamos unos con otros así al nivel al que lo hacen los bonobos, pero el equivalente sería ese. Pues resulta que los bonobos son muy poco agresivos unos con otros. Y nos cuenta que, por ejemplo, por el contrario, los chimpancés, que tienen sexo 5 veces menos que los bonobos, son bastante más agresivos. Quizá esta hipótesis se tendría que coger con pinzas, pero Cereijido propone que, dado que los bonobos generan, obviamente, mucha más oxitocina, por la manera en que se relacionan constantemente con otros bonobos, esto reduce significativamente la agresión intraespecífica, mientras que los chimpancés no gozan de esto, ¿no? Nuevamente, esta no va a ser la primera vez que hablemos de esto, de la relación oxitocina y una disminución en la agresión. Volveré a esto un poco más adelante con otro autor que leí. Pero bueno, entonces podríamos decir que para Marcelino Cereijido la violencia consistiría al final en algo que, por así decirlo, ha evolucionado de un atributo que en principio era biológico y se ha vuelto un sistema complejo. Algo que al principio consistía en tener que comer otros organismos para sobrevivir, se convirtió en desarrollar otros atributos para poder cumplir con ese cometido, ¿no? Atributos que nos permitieron poder hacer herramientas para cazar, por ejemplo, y que finalmente acabamos utilizando contra nosotros mismos, con el único propósito de abusar de otros. Esta sería la narrativa que este autor nos ofrece acerca de lo que él llama la hijoputes. Y que, por cierto, antes de pasar al último autor que te quería contar que leí, este libro hacía una teoría general sobre los hijos de puta. Lo recomiendo si os interesa el tema porque es bastante ameno de leer. Como mencionaba antes, este libro en concreto no es de divulgación, es una propuesta suya, es un ensayo, pero Cereijido escribe divulgación sobre temas de biología y tiene un estilo que mezcla ciencia con historia y cierta narrativa peculiar de él que creo que lo hace muy entretenido. Y bueno, por último, el autor más reciente que leí es un neurobiólogo que se llama Robert Sapolsky y que en 2019 publicó un libro que se llama Compórtate.
Eh, Todos los autores que leí enfatizan que no solo tenemos que mirar lo biológico, sino también lo cultural. Y con esta misma afirmación también empieza Sapolsky su libro. Nos dice que para entender la naturaleza de la agresión y la violencia, o en general del comportamiento, habría dos retos a los que nos tendríamos que enfrentar. Por un lado, entender que somos un tipo de animal y que hay cosas en las que somos como otros animales y hay cosas en las que no. Tendríamos que tener presente que cuando estamos asustados secretamos la misma hormona que un pez que está asustado, o que cuando sentimos placer secretamos lo mismo que cuando un capibara siente placer. Pero también hay peculiaridades humanas, como que una película de miedo nos haga responder como si de verdad estuviéramos ante un peligro, o que solo el hecho de reflexionar sobre nuestra mortalidad nos genera una respuesta de estrés que a otros animales, suponemos, de momento, no les pasa. El segundo reto sería entender que las causas de un comportamiento se tienen que ver desde varias perspectivas y no solo una. Para quienes estudian el comportamiento animal, quizá una distinción importante sería la que hay entre la agresión ofensiva y la defensiva. Para los criminólogos será distinguir de una agresión impulsiva o una premeditada. Para los antropólogos, determinar si es una agresión organizada y de qué tipo, ¿no? Hay agresiones reactivas y agresiones espontáneas, agresiones emocionales y agresiones a sangre fría, agresiones instrumentales en las que no hay nada personal contra la víctima, pero el agresor se beneficia de alguna manera, ¿no? Etcétera. Así como Cereijido propone pensar en la agresión humana como un sistema complejo, pues Robert Sapolsky piensa que habría que adoptar un enfoque interdisciplinario para lograr entender este fenómeno. Típicamente, distintos expertos darían distintas explicaciones a un comportamiento, que esto ha pasado por culpa de una hormona, que ha pasado por algo evolutivo, que porque de niño ha aprendido ciertos patrones de sus padres, o que porque tiene tal gen o porque nació en tal cultura. En la opinión de Sapolsky, ninguna de estas explicaciones se sostiene por sí sola. Tendríamos que aprender a adoptar esa perspectiva interdisciplinaria. El libro de Sapolsky es muy extenso y contiene muchísima información acerca de descubrimientos en neurobiología. Voy a mencionar algunos solamente. Por ejemplo, uno con bastante sustento científico y que ya mencionaban en el episodio anterior tú y nuestro invitado, es el rol de la amígdala en el comportamiento agresivo. ¿Qué cosas se han descubierto sobre la amígdala? Pues, por ejemplo, que si se lesiona la amígdala en un animal, su nivel de agresión baja. Y también lo contrario, que si estimulas la amígdala, detonas una respuesta agresiva. Que si se le muestran a las personas ciertas fotos que les provoque ira, se activa la amígdala. Si se les pone un electrodo y la estimulan, nuevamente detonan la ira de esas personas. Que hay seres humanos que por distintas razones tienen la amígdala dañada o que quirúrgicamente se las han destruido para, por ejemplo, poder controlar convulsiones severas. Y como resultado de esto se vuelven incapaces de reconocer las expresiones faciales de enfado o ira, pero el resto de expresiones faciales ligadas a otras emociones sí que las reconocen con normalidad. Probablemente uno de los casos más conocidos que apoyan este vínculo entre la amígdala y la agresión es lo que le pasó a Charles Whitman, el llamado francotirador de Texas Tower, que en los 60s, en el 66, si no recuerdo mal, se subió a una torre con un rifle y llegó a matar a, creo que eran 16 personas, tras primero haber asesinado a su madre y a su esposa ese mismo día. Y Whitman se suicidó y posteriormente se descubrieron notas que había dejado junto al cuerpo de su madre y de su esposa, en las que él pedía que le hicieran una autopsia y buscaran algo en su cerebro porque
él sospechaba que había algo, ¿no? Él era consciente de haber estado algún tiempo teniendo impulsos agresivos que él mismo no entendía de dónde venían ni por qué los tenía, aparte de dolores muy fuertes de cabeza, y resultó que efectivamente en la autopsia encontraron que tenía un tumor que le presionaba la amígdala. Cabe señalar también que al parecer Whitman creció siendo maltratado físicamente por su padre y que él mismo se había convertido en un maltratador, había maltratado físicamente a su esposa, con lo cual quizás un buen ejemplo de lo que mencionan estos autores, ¿no? Hay que mirar al ambiente y a la cultura también. El tumor no fue lo único que causó esta tragedia, pero bueno, sí que hay evidencia extensa de una relación entre la amígdala y el comportamiento agresivo. Otra parte importante es el córtex frontal, que por cierto no termina de desarrollarse hasta mediados de los 20 años. Es la última región del cerebro en terminar de desarrollarse. Y bueno, al córtex frontal popularmente se le conoce como la parte que hace que tomemos buenas decisiones, ¿no? Que seamos racionales, ¿no? Porque dentro de sus funciones está el organizar información de manera estratégica, llevar a cabo acciones consecuentes con esas estrategias, planear a largo plazo, ser capaces de posponer un premio, regular las emociones y la impulsividad, etc. Y resulta que el córtex frontal también tiene relevancia en el comportamiento agresivo. También de esto hay un caso muy famoso que es el de Phineas Gage. Si quienes nos escuchan han leído el error de Descartes, se acordarán de su caso. Básicamente, después de un accidente que le dañó gran parte del córtex frontal, este hombre empezó a presentar cambios radicales en su comportamiento, se volvió impulsivo, tenía conductas que sus allegados calificaban de inapropiadas, era irreverente, cosa que no había sido en su vida. Sapolsky nos menciona que se ha encontrado que un porcentaje grande de personas que están en prisión por crímenes violentos tienen en su historial concusiones en el córtex frontal. Otra manera de hacernos una idea de lo importante que es esta parte es, por ejemplo, mirar un estudio que se hizo en la University College de Londres, en el que se pretendía ver qué actitudes tenían los adultos versus los adolescentes ante las situaciones de riesgo y qué pasaba cuando se les daba feedback acerca de lo realmente riesgosa que era esa situación. Se les preguntaba a las personas cosas como, por ejemplo, ¿cuál crees que es la probabilidad de que te mueras en un accidente aéreo? Las personas daban una estimación y luego se les daba feedback diciéndoles la estadística real. Y se les preguntaba si habían cambiado de opinión o qué pensaban ahora acerca de qué tan probable era que murieran de esa manera. Resulta que los adultos eran capaces de cambiar su estimación inicial después de recibir el feedback, pero cuando se lo preguntaban a los adolescentes, estos no cambiaban de parecer. Por ejemplo, se le preguntaba a un adolescente, ¿qué tan probable crees que es que si conduces borracho tengas un accidente? A lo que el adolescente respondía que bajísima. Cuando le decían que de hecho la probabilidad era de un 50% y les preguntaban si eso había cambiado su manera de verlo, el adolescente decía, no, la probabilidad sigue siendo bajísima de que a mí me pase eso. Estamos hablando de mí, yo no voy a accidentarme. De este estudio se concluyó que los adolescentes tienden a ponerse en situaciones de riesgo mucho más que los adultos y además que son muy malos evaluando el nivel de riesgo que esa situación supone para ellos. Esto también se ve apoyado estadísticamente. La adolescencia y la adultez temprana es la etapa de la vida en la que es más probable que una persona tome decisiones radicales o que les ocurra algo trágico como que le asesinen o él asesine a otro o que huya de casa y cambie radicalmente su vida o que se vuelva un activista por una causa o que invente algo, etcétera, ¿no? Estas cosas ocurren más en la adolescencia y la adultez temprana.
Y bueno, por otro lado, también podemos hablar de las hormonas. Algunos creen que la testosterona aumenta la agresividad y la oxitocina la reduce. Antes hablábamos de los bonobos y la oxitocina. Pero Sapolsky nos muestra también que en su libro algunos estudios en los que se concluye que los niveles de testosterona de un individuo y de otro realmente no predicen quién será más agresivo de los dos, y que en su opinión experta la testosterona sería más bien un facilitador de la agresión en aquellos individuos que ya son propensos a ella, pero no un generador de la agresión. Y por otro lado, la oxitocina, lo que se suele creer acerca de esta hormona, también lo cuestiona un poco o quizá más bien lo matiza, ¿no? A veces se asume que la oxitocina es como la hormona del amor, y es verdad que produce un efecto de reducir el estrés y la ansiedad y facilita el vínculo, por ejemplo, entre la madre y su bebé. Pero de los estudios que menciona Sapolsky también se observa que esta hormona aumenta la sociabilidad, la cooperación, la generosidad, etcétera, entre los individuos que crean este vínculo generador de oxitocina, por ejemplo, entre la madre y su bebé. No la aumenta hacia personas fuera de este vínculo. No es tan universal, ¿no?, como a veces se presupone que lo es. Incluso este neurobiólogo nos advierte que cuando se trata de los otros, por decirlo así, los que están fuera del vínculo, más bien nos hace hostiles y xenófobos hacia ellos. Entonces, la oxitocina une a ciertos individuos con otros, pero no es que nos vuelva universalmente generosos y amorosos con todo el mundo, ¿no? Quizá con esto se nos cae un poco del pedestal la anécdota de los bonobos, que sí liberan mucha oxitocina porque se dan todos con todos, ¿no? Y como resultado son muy poco agresivos entre ellos y además no tienen este instinto de matar a las crías de otros, porque los bonobos no saben de quién es hijo qué bonobo, ¿no? Pero bueno, tampoco es que la oxitocina vaya a ser el remedio de todo el mal del mundo. Y nos habla, perdón, por si no se me va a ir la idea, pero quería preguntarte si habías leído acerca de estos experimentos que se basaban precisamente en estas hipótesis, no solamente de la oxitocina, sino del comportamiento de los bonobos, en cómo en ciertas comunas podría criarse niños a partir de este principio de no saber quién era el padre. Y en seres humanos resulta que no resultó como se pensaba. No funciona igual, ¿no? No funciona igual. De hecho, estas comunidades, me parece, si mal no recuerdo, que eran comunidades en Oriente Medio, en las cuales a cierta edad los hijos sí querían saber e incluso buscaban activamente quiénes eran sus padres biológicos. Sí. Es decir, esta idea de todos van a... Y los padres también, a su vez, buscaban y querían saber quiénes eran sus hijos. Incluso ellos identificaban presuntamente quiénes eran sus hijos y había cierto trato especial hacia ellos. Y eso derrumbaba esta hipótesis de si no sabes quiénes son tus hijos, los vas a tratar a todos iguales y va a ser una comunidad feliz. Entonces, posiblemente estas dinámicas que se presenten en ciertas especies no aplican para la nuestra. Sí, por supuesto, y él lo dice, es decir, no sé si se ha entendido de esa manera, pero para nada, los autores que he leído, para nada están diciendo que deberíamos vivir como los bonobos. Sé que Sapolsky ha trabajado con bonobos y tiene otros libros acerca de esto, que yo no he leído todavía, y me parece curioso que no sé quiénes hicieron esta hipótesis o quiénes llevaron esta hipótesis tan lejos como para hacerlo en las comunas y tal, y llegar a la conclusión de que si no sabemos quién es hijo de quién, todos vamos a ser más felices. Pero me parece curioso que
que la hayan llevado tan lejos, precisamente, ¿no? Estas observaciones que, como bien dices, es la manera en la que viven los bonobos y en las que se relacionan ellos. Quiere decir que si los seres humanos nos volvemos pansexuales y nos damos todos con todos, ¿vamos a ser mucho más felices? No necesariamente, ¿no? Y bueno, si nos vamos a otros ámbitos, por ejemplo, la crianza, también se encuentran cosas interesantes. En los monos, por ejemplo, se ha observado que el 33% de los monos hembra que son abusadas por sus madres se vuelven luego ellas mismas madres abusadoras. En los humanos se sabe que tener adversidades en la infancia hace que la amígdala crezca, propiciando ansiedad, miedo, agresividad, y hace que también la amígdala inhiba el córtex frontal, aumentando la impulsividad y además haciendo a los niños más propensos a tener depresión cuando son adultos. Y aquí entramos ya un poco a la parte cultural. Creo que quizá esta parte la podríamos profundizar un poco más en otro episodio. Realmente en este quería centrarme en los aspectos biológicos porque fue lo primero que me generó curiosidad. Pero cuantos más textos leía de biólogos hablando sobre la agresión, más me daba cuenta de lo relevante que era el aspecto cultural e incluso me sorprendió que ellos mismos lo enfatizaran tanto. Hay un ejemplo que da Sapolsky para intentar mostrarnos lo importante que es la cultura y el no obviarla a la hora de hacer conjeturas acerca del comportamiento. Y es uno que no tiene que ver con la agresión, pero sí con una creencia muy extendida acerca de algo que se suponía que era algo biológico, y es esto de que los hombres son mejores en matemáticas que las mujeres. Creo que incluso en el episodio anterior del podcast se mencionaba estos estudios. Resulta que en 1983, si se miraban los puntajes del SAT en Estados Unidos, se encontraba que por cada niña que alcanzaba un puntaje alto en matemáticas, había 11 niños. ¿Qué se concluía en aquel tiempo? Pues se pensaba que era la testosterona, porque se sabía que durante la etapa del desarrollo del cerebro, la testosterona hace que la región del cerebro que se ve más involucrada en el pensamiento matemático incrementara. Así que se pensaba, vale, esto es biológico, los hombres son mejores que las mujeres en matemáticas por razones biológicas que tienen que ver concretamente con la testosterona y el desarrollo cognitivo. Muchos años después, en el 2008, en la revista Science, publicó un estudio en el que los investigadores estudiaron la relación que había entre los puntajes que obtenían los niños y las niñas en matemáticas, en exámenes estandarizados, y su relación con la igualdad de género. Y lo hicieron en 40 países, ya no era solamente mirar el SAT ni mirar a Estados Unidos. Se encontró que en esos 40 países, Turquía, por ejemplo, tenía la brecha más grande en la que los niños sacaban mucho mejores puntajes en matemáticas que las niñas, por mucho. En Estados Unidos también había una brecha significativa, aunque no tan grande como la de Turquía, pero conforme miraban a los países escandinavos, la brecha se volvía estadísticamente irrelevante. Y cuando miraban lo que pasaba en Islandia, que se consideró el país con más igualdad de género según ciertos índices que describen en el estudio, las niñas puntuaban más alto que los niños en matemáticas. Esta es la correlación que se encontró, ¿no? Y es el ejemplo que usa Robert Sapolsky en su libro para decirnos básicamente que la cultura importa y mucho, y que no debemos olvidar que hay patrones culturales que pueden sacar lo mejor y lo peor de nuestros comportamientos. Esto quizá lo podríamos profundizar más en otro episodio. Yo, como comentario final, creo que también tendríamos que tomar mucho en cuenta quizá el papel epigenético, precisamente quizá donde convergen biología y cultura o ambiente. Podría haber incluso genes que nos hicieran más propensos a ser agresivos, pero si somos capaces de regular el ambiente, entonces a lo mejor no necesariamente esos genes se llegarían a expresar nunca. Y con respecto al mito del mal, es una postura que podemos adoptar ante ciertos comportamientos violentos,
Eh, el caso de Charles Whitman es extremo. Seguramente no todos los criminales tienen un tumor que les oprime la amígdala, pero creo que es un buen ejemplo para recordar que hay personas que cometen actos violentos que nos resultan escandalosos y atroces, y es muy tentador querer concluir que simplemente hay gente malvada en el mundo, y puede ser así, pero desde mi punto de vista, después de leer a estos autores, es que cuanto más aprendemos o cuanto más sepamos acerca de cómo funciona nuestro cerebro, los genes, las hormonas, las cosas que heredamos de nuestros ancestros, el ambiente, que puede ser el vientre mientras somos un feto, las circunstancias culturales, mejor entenderemos las causas y los remedios de ciertos actos violentos que serían indeseables. Yo me pregunto cuántas cosas cambiarían si entendiéramos mejor de dónde viene la violencia. ¿Cambiaría el sistema de justicia? ¿Cambiarían las penas? ¿Las estrategias para rehabilitar a los presos? ¿Cambiaría la cultura? ¿Nuestra actitud ante otras personas o al ver impulsos agresivos de otras personas? Posiblemente cambien desde la evaluación de los delitos hasta la distribución de las condenas, hasta nuestra idea de la maldad o de la bondad en las personas. Pero vaya, hay mucho campo por descubrir todavía en ese sentido, ¿no? Yo me preguntaba, bueno, creo que dejaste clarísimo eso de la maldad, del mito de la maldad, como un atributo en un sentido negativo, pues no en un sentido positivo. Tampoco como una entidad ontológica metafísica que existe ahí y que está ahí como si fuera el diablo y se le mete a la gente, ¿no? Por poner ahí una... Claro, hay varias maneras de entender el mal, ¿no? Sí, pero creo que, es decir, como metáfora creo que funciona, ¿no? O sea, como metáfora de, bueno, es que es mala esta persona, es que por sus acciones, ¿no? Y evidentemente no estamos diciendo, pero esto es más complejo, pues, o sea, esto ya sería más complejo entre distinguir y decir, bueno, le estoy diciendo mala a esta persona, pero no es que sea mala intrínsecamente. Pues no, la gente utiliza en el lenguaje natural estas descripciones y así se va a quedar, supongo, ¿no? Pero creo que sí es nuestra labor hacer estas distinciones claras entre que la maldad per se, ontológicamente, pues no está ahí. Bueno, yo no conté tanto del libro de Sapolsky como me hubiera gustado. Es un libro súper extenso, pero es interesante porque Robert Sapolsky lo que hace es estructurar su libro de manera que te pide que te imagines un acto, un comportamiento, el que sea. Puede ser el acto de disparar una pistola y matar a un inocente. Puede ser el acto de ponerle la mano sobre el hombro a alguien que está llorando. Una conducta, la que sea. Y él divide sus capítulos diciéndote qué pasa un instante antes, qué pasa una hora antes, qué pasa cuando estabas en el vientre de tu madre, qué pasó con tus ancestros. Y no se refiere literalmente a describir, porque eso no lo podemos saber, ¿no? No podemos saber que con certeza cuáles son exactamente las causas que llevaron a esa persona a ese acto, ¿no? Ni tampoco podemos conectar lo que le hayan heredado sus ancestros con específicamente ese acto, pero lo utiliza como una especie de estructura metafórica para contarte no solo qué son las cosas que ocurren a nivel sistema nervioso, sino también a nivel hormonal, cuáles son las cosas que pudieron haber ocurrido en el ambiente del vientre de la madre, cuáles son las cosas que pudieron haber ocurrido cuando eras pequeño, cuáles son las cosas que pueden haber ocurrido en la cultura, que al final todos van a ser factores que podrían llevar a alguien a cometer algo así, ¿no? Sí, exactamente, esos factores que llevan a las personas a hacer actos que dañen a otras personas. Y ya para terminar mi último comentario, se me ocurría en que siempre se le atribuía, también podemos cometer el error de siempre justificar los actos malvados de las personas a partir de elementos biológicos o externos culturales. Por Sí. ejemplo, aquí en México es
es muy común que en los transportes públicos, para los que no identifican en México, hay transportes públicos colectivos como camiones, pero también camiones más pequeños en ciertas ciudades, como la Ciudad de México, camiones más pequeños que son llamados combis, para las afueras de las ciudades grandes, como la Ciudad de México. En la Ciudad de México es realmente un problema. Yo no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en Guadalajara, pero en la Ciudad de México es realmente un problema el asalto en estos pequeños camioncitos, en estas combis. Grupos de asaltantes que llegan y se meten haciéndose pasar por pasajeros y asaltan a los demás pasajeros. Y hay redes de asaltantes que asaltan camioncitos de estos, ¿no? Gente que sale todos los días a trabajar, regresa todos los días a trabajar, vive una vida normal y sufre de estos daños. Eh, en muchas ocasiones se justifica a estas personas diciendo que la estructura, las desigualdades, las pocas oportunidades orillan a estas personas a que cometan estos actos vandálicos. Sin embargo, si se hace y se ha hecho un análisis más profundo acerca de cómo conviven estas personas, qué clase de personas son y qué clase de relaciones tienen con sus grupos, y parece que son personas, hablando de los asaltantes, que se sienten orgullosos de hacer lo que hacen. No lo necesitan. No necesitan, es decir, no asaltan y no matan personas porque se están muriendo de hambre. Parece ser que la explicación es que, y esto es una especulación, que hay ciertos grupos en los cuales la violencia te otorga estatus, estatus muy particular, en un contexto muy particular, que al asaltante de la colonia, le está otorgando estatus. Y esto a su vez, el estatus le otorga, pues quizá, cierto prestigio ahí mismo, cierto acceso a ciertas cosas. Y esos son mecanismos inherentes en ese contexto muy particular, pero que no funciona en otro contexto distinto. Es un contextito chiquito, y que eso podría explicar por qué estas personas se comportan así. No asaltan porque se están muriendo de hambre. Les gusta, se sienten bien y están orgullosos de ello, de ser violentos, porque posiblemente el resultado es el estatus. Les tienen Ujú. miedo cuando llegan a sus colonias. Entonces, Creo que acabas de dar un ejemplo perfecto de por qué Marcelino Cereijido usa esa palabra y lo que él llamaría hijoputes. Y justamente porque ha decidido utilizar esa palabra, ¿no? Mucho menos suena muy mal académicamente, pero describe muy bien la clase de actos a los que él se refiere, ¿no? sí, es que es feo que te pase algo así. Eh, a diferencia de los temas que hemos estado abordando estos últimos episodios, saben que yo oscilo entre, entre la argumentación y cuestiones de filosofía de la ciencia, y esta vez vamos a retomar la cuestión de la argumentación con un tema que realmente me gusta bastante, no solamente porque lo disfruto y me distrae, sino porque dentro de la academia han sido temas que yo he trabajado, que he escrito acerca de esto, y que precisamente en la actualidad estoy escribiendo una propuesta para ingreso de doctorado, de tesis doctoral a- aquí en México, a una escuela de filosofía, y es acerca de la relación entre argumentación y lucha libre. Ustedes pensarán primero que nada que hay ciertas actividades deportivas que se les coloca como muy de la doxa, muy populares. Son tan populares y son tan banales, que no tienen nada que ver con lo académico o con lo intelectual. Incluso se les sataniza, ¿no? Gente que dice, no, es que ve la gente que juega fútbol, 11 tipos persiguiendo un balón por otros 11 tipos, y se ven mal, se ven ridículos. Esto es como cavernícolas. He escuchado cosas así de personas, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Y es por eso que se me ocurrió esta idea de hacer una analogía entre cómo funcionan las dinámicas del discutir, del argumentar para convencer a las personas de un punto de vista en particular, y cómo funciona la dinámica en la lucha libre. La lucha libre
es un deporte espectáculo muy particular. Es un deporte y es un performance a la vez que combina disciplinas de combate reales y no reales, combinadas con las artes escénicas también y con una interacción con el público que no ocurre con otros deportes de contacto como con el box o como con el, no sé, eh, artes marciales mixtas, qué sé yo, donde la finalidad es derrotar al otro. En la lucha libre no. En la lucha libre la finalidad sí es derrotar quizá a la otra, al otro contrincante, pero también que se involucre el público, ganar la aprobación del público, darte a notar, que la gente te odie o te quiera. Entonces, es un deporte bastante excéntrico, colorido. Eh, a mí, en lo particular, me gusta bastante. Y por otro lado, la argumentación es la actividad que tiene por fin persuadir, convencer o derrotar puntos de vista contrarios a partir de la elaboración de argumentos que intentan, es decir, intentan solamente, a veces no se logra ser válidos o convincentes para alguien o para algún grupo de personas acerca de un punto de vista contrario al nuestro. Casi siempre es así, o no necesariamente tenemos que tener un contrincante, podemos argumentar con un contrincante imaginario, ¿no? Eh, Como cuando ponemos un post en Facebook o en Instagram con una indirecta que sabemos que la va a leer alguien, pero no lo estamos haciendo directamente hacia una persona en particular. Una analogía, que también es lo que vamos a hacer en este episodio, una analogía entre lucha libre y argumentación. Una analogía es una herramienta conceptual que utilizamos no solamente en filosofía, sino en muchas otras áreas, que tiene como finalidad el simplificar explicaciones o también fortalecer puntos de vista a partir de relaciones de cosas semejantes en sistemas distintos. Entonces, por ejemplo, una analogía es cuando vas al médico y y te dice, bueno, es que ¿por qué no te cuidas? Tienes que cuidar lo que metes a tu cuerpo, eventualmente tienes que ir a revisiones porque tu cuerpo es como el motor de tu coche. Tú llevas a tu coche al mecánico y checan los fluidos y checan los frenos y saben si todo va bien. Y no le vas a poner si tú quieres mucho a tu coche, refacciones corrientes o gasolina adulterada, cosas así, ¿no? Entonces, esto es una analogía partiendo de ciertas similitudes, más no cosas idénticas. El cuerpo no es un motor de un coche, pero hay ciertas similitudes, por ejemplo, mangueras, que se asemejan a venas, fluidos que puede ser la sangre, otros elementos que pueden ser los órganos, etcétera, ¿no? En principio la analogía funciona. Hay unas analogías que funcionan más o menos que otras. Por lo menos tiene que tener las analogías ciertas características para que funcionen. Una analogía debe de ser estructuralmente consistente, es decir, tiene que haber una correspondencia uno a uno entre ciertos componentes de los dos campos que estemos hablando, y por eso hay ciertas analogías más fuertes o más débiles que otras. También las analogías deben de centrarse en relaciones, conectando estas relaciones comunes con el foro, es decir, con los que nos están escuchando. Si las personas a las que les estamos diciendo estas analogías no conocen estas relaciones, es decir, si yo voy con alguien y por alguna razón no conoce lo que es un coche, que es rarísimo, pero supongámoslo, mi analogía de los o la analogía del médico de los cuerpos humanos y de los coches simplemente no va a funcionar. Esa es otra condición para que la analogía funcione. Otra característica es que la analogía tiene que ser sistemática y que corresponda o incluya las relaciones de un orden superior a órdenes más inferiores. Es decir, hay relaciones más importantes, de las más importantes a las menos importantes. ¿Por qué? Porque así reforzamos nuestro punto de vista, que es, mira, así como funciona aquí, así también puede funcionar acá. Entonces,
a partir de estas tres distinciones que hago entre lo que es argumentación, lo que es la lucha libre y lo que es una analogía, vamos a proseguir a hacer nuestra analogía entre el deporte de espectáculo de la lucha libre y la argumentación. Muy bien. Lorena, ¿tú has ido a funciones de lucha libre? Creo que he ido 2 veces en mi vida, una cuando era pequeña y otra de adulta. Las 2 veces la disfruté, creo yo, como experiencia cultural. Si alguna vez van a México, lo recomiendo mucho. Muy bien. Si vienen a Guadalajara me dicen y los acompaño a alguna. Eso. Muy bien. Por lo menos en la lucha libre y en la argumentación, en una discusión argumentada, en la lucha libre se presenta la división del tiempo del combate, de 2 a 3 caídas casi siempre es, o en ocasiones a una sola caída, es decir, de 2 a 3 caídas, si tú vences a tu oponente 2 de 3 veces, ganaste el combate. Según como se estipule esta cuestión, también hay batallas de una sola caída en la cual lo vences inmediatamente en esa única caída y tú eres el vencedor. ¿Cómo vences a tu contrincante? Con espaldas planas y un conteo de 3. Esa es la manera en la que en el Pancracio los gladiadores derrotan a su contrincante. Debe de haber una división de tiempos y cómo se lleva esta batalla porque estamos hablando de algo, una competencia, al igual que en una discusión argumentada, también es una competencia y que también regularmente en un debate, cuando estamos colocando dos posturas distintas y este debate es argumentado, también se divide en ciertas partes una discusión argumentada. Posiblemente no la dividamos en 3 caídas, pero sí la podemos dividir en 3 fases, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión podría ser, o la exposición de argumentos, alguna parte Fase de donde... réplicas, ¿no? Exacto, las réplicas, contrarréplicas y conclusiones. Que en los debates en los que llegaste a participar, Lorena, que también llega a participar, se estructuraba de esta manera, ¿no? Parte de réplicas, contrarréplicas, etcétera. Entonces, al igual que en las batallas de lucha libre, de 2 a 3 caídas, también cuando intentamos hacer una discusión argumentada, necesitamos estructurar esta discusión, porque si no solamente va a ser una pelea ahí de mercado, hay una pelea con tu vecino, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Incluso en estructuras como una lucha de lucha libre, hay una estructura de tiempo, hay una organización que tiene que tener detrás para que esto funcione y se lleve a cabo. Necesitamos establecer las caídas en una discusión argumentada también. ¿Qué temas vamos a tocar en un principio? ¿Cómo los vamos a desarrollar y cómo vamos a concluir? La estructura es la clave. Siempre la estructura es la clave. Ganemos o perdamos, ¿no? Bien. El argumentar, al igual que en la lucha libre, requiere de reglas y también requiere de personas que revisen estas reglas, que se estén percatando de si se está llevando a cabo alguna violación a las reglas. En, en la argumentación siempre hay alguien vigilando, o por lo menos en una discusión argumentada, siempre hay alguien, un moderador que está vigilando que no te pases del tiempo, que no estés cayendo en un argumento tramposo o un ataque personal. En el caso de la lucha libre son los referees, que su labor es esa. No se puede ganar un combate de manera legal, clásica, con espaldas planas, con cuenta de 3, cometiendo alguna falta. Y el referee es el que tiene que marcarle al luchador que está cometiendo alguna falta. Por ejemplo, no están permitidos ciertos tipos de golpes. No se están permitidos los golpes con el puño cerrado, tampoco están permitidos los golpes con objetos, tampoco están permitidos los fouls, tampoco está permitido rendir a tu contrincante auxiliándote de las cuerdas, no se puede. O sea que esto de agarrar una silla y darle con la silla realmente no estaría permitido, ¿no? No, no está permitido. Se supone que en lucha clásica eso no está permitido. Y de hecho cuando hacen eso, o descalifican al contrincante o le hacen una cuenta de 10 o de 20 para que vuelvan a subirse al ring y luchen arriba.
Esta misma labor que tiene que hacer el referee, lo hace un moderador en una discusión. Imagínate que Lorena y yo estamos discutiendo, oye, ¿por qué que la distribución del examen SAT no es así como la plantearon en el episodio pasado? Y discutimos, ¿no? Pero de repente nos salen cuestiones que no tienen nada que ver con nuestros argumentos principales, ¿no? Si no hay alguien que nos esté vigilando en nuestra discusión, pues nos vamos a agarrar del chongo y posiblemente vamos a hablar de otras cosas. Entonces, la labor del moderador es aténganse a los argumentos y al tema principal. Nos va a regresar y nos va a encarrilar al tema. Y si es necesario, nos va a molestar y nos va a decir que nuestra participación está cancelada y siguen los que siguen. Nosotros ya no vamos a participar. En caso de que nuestro debate sea de varias personas, no uno a uno. Tampoco en el caso de la argumentación, cosas como los golpes prohibidos que ya mencioné en la argumentación, no podemos mentir deliberadamente. Nuestro argumento no debe de ser una mentira deliberada, ¿no? Y si nuestro moderador capta esto, también tiene que señalarlo. No se puede intervenir, no pueden intervenir dos participantes a la vez, tampoco, al igual que en la lucha, no podemos intervenir dos a la vez contra un tipo que nos está dando un argumento. Mientras Lorena se ríe de él, yo elaboro un argumento. No, no puede ser. Eso sería de bastante mal gusto y eso no sería una discusión argumentada válida. El moderador es el referee del debate. Eso necesitamos que se dé. Alguien que esté vigilando esta dinámica. ¿Por qué? Porque existen personajes muy particulares, tramposos, que vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra analogía, que no hacen trampa abiertamente como dar un golpe prohibido, como insultar a alguien en el caso de la argumentación, sino que son intervenciones tramposas más sutiles. En la lucha libre, los personajes importantes se dividen en dos. En los rudos, aquellos que rompen las reglas de manera abierta, evidente o no evidente, que se salen del ring, que utilizan herramientas externas, que distraen al referee para cometer alguna falta. Y existen los técnicos, los que se apegan a las reglas, los que solamente vencen al contrincante a partir de las herramientas que son legales. Y en la argumentación también existen rudos y técnicos, aquellos que están dispuestos solamente a utilizar argumentos elaborados, válidos y que consideren que son a prueba de los contraargumentos, y aquellos que están dispuestos a utilizar falacias, engaños y pequeños trucos como utilizar el público para que el público se convenza y convencerlo a partir de ciertos trucos como apelar a sus sentimientos o darles un ejemplo de un caso muy triste para que ellos digan, sí, es verdad, esta persona tiene razón lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser que el contrincante no lo vea? Eso es una trampa. Eso es una trampa y esto es una rudeza en la argumentación. Son rudos de la argumentación porque están distrayendo del punto principal, están escabulléndose de cierta manera para que los jueces, si es que los hay, o el moderador, no se percaten de esta trampa. ¿Por qué? Porque pues están apelando a los sentimientos, ¿no? O están cayendo muy bien. También esta es otra cuestión. Hay rudos que son muy carismáticos. Hay rudos que son muy carismáticos en la lucha, distraen al referee, cometen una falta, el referee voltea, lo vencí limpiamente, ¿no? Esta clase de distracciones también se da en la argumentación. Hay gente que argumenta que es muy hábil argumentando, aunque su argumentación sea falaz, es gente muy carismática. Te cuesta trabajo estar en contra de lo que está diciendo porque lo dice de cierta manera tan convincente, tan bien dicho. Convencen con el simple hecho de estar ahí presentes y hablar porque hablan bastante bien. El arte de la retórica son las que manejan a la perfección y estas también son rudezas en la argumentación.
La finalidad de ganar en el caso de los rudos de la argumentación es convencer, no importa con qué clase de recursos. Al igual que con los rudos en la lucha libre. Ganar no importa con qué recursos. Eso iba a mencionar para quien nos escuche y que no lo sepa. En la lucha hay como estos dos, no sé si llamarlo estilos, como estos dos estilos de luchar, ¿no? Que serían los rudos y los técnicos. Sí, son dos estilos diferentes, los rudos y los técnicos, ¿no? Un estilo más recio, más tramposo, y el otro, mucho más limpio y apegado a las reglas. Entonces, también esto puede darse en la argumentación. Los que nos apegamos a las reglas y somos técnicos en la argumentación, o eso quiero pensar, y los que cometen falacias, ¿no? Esto se da, por ejemplo, podemos verlo en la vida cotidiana. Cuando nos ponemos a discutir con alguien con un punto de vista contrario al nuestro, pero que inmediatamente involucra a otras personas, involucra al público o comienza a recurrir a pseudoargumentos y falacias como, no sé, pero es que la mayoría cree esto. Todo lo que tú estás diciendo no es verdad porque la mayoría cree lo que yo estoy diciendo. Eso es una falacia. Sin embargo, la gente que que no identifica estas diferencias tiene razón. La mayoría lo cree. O si estamos discutiendo alguna cuestión en cuestiones morales, imagínense que su hijo tiene cierta enfermedad. ¿Ustedes lo matarían a apelar a ciertas semejanzas de, de sentimientos? También es una rudeza, porque la gente va a decir, es verdad, esta persona que está tomando el punto de vista contrario es una desalmada. Y aunque nuestro argumento esté súper bien elaborado, él es más convincente, el rudo es más convincente, al igual que en la lucha un rudo puede distraer al referee, voltear con el público y el público lo alaba cualquier tontería que haga. ¿Por qué? Porque les cae tan bien que no importa que esté haciendo trampa. Él les cae súper bien, es una súper figura, ¿no? Al igual que en las personas que argumentan falazmente y que son buenas en retórica. Creo que todos hemos sido, hemos nos hemos percatado, hemos visto gente así, que es buenísima para hablar y habla cosas. De hecho, los charlatanes, de esos de los que están llenos, los videos de YouTube, hay charlatanes que son buenísimos para hablar, pero están diciendo tonterías todo el tiempo, pero Sí, convencen ¿no? a la gente. Ahora que está muy de moda todos estos rollos sectarios. Ajá, sí, convencen Ujú. y es peligroso también. Muy bien. Hay también una tradición en la lucha libre mexicana, particularmente, y es que se llega a cierto punto en las rivalidades que se llega a hacer luchas definitivas, es decir, tu rivalidad y la mía, Lorena, ya no puede ir más lejos, tiene que culminar en algún punto. ¿Y cuál es ese punto máximo? Yo voy a retarte por tu cabellera, Lorena, que es tu tesoro más preciado. Y yo, si en caso de que utilizara máscara, tu máscara contra mi cabellera, mi incógnita Wow. contra tu cabellera. Eso existe en la lucha. Sí, eso existe en la Wow. lucha. O sea, máscaras contra cabelleras, máscaras contra máscaras. Un luchador enmascarado se supone que no tiene que dejarse ver. Nadie conoce su incógnita, nadie sabe quién es realmente. Puede ser tu vecino, puede ser tu familiar, pero tú no lo sabes porque está enmascarado el tipo. Entonces es una parte de la magia y de la cuestión escenográfica que hay ahí bonita en la lucha, pero también es muy simbólica. ¿Por qué? Porque en el pancracio las rivalidades así culminan. Tu máscara contra mi máscara. ¿Quién va a ganar? Quien pierda, pierde esa máscara. Cuando pierde, el contrincante se despoja de esa máscara y por lo menos en todas los despojes de máscara que yo he visto son despojes tristes, vergonzosos, porque se ven tristes, llorando, avergonzados, porque perdieron o su melena larga. Regularmente los luchadores que tienen melena larga, o su máscara, que también se Ujú. sienten avergonzados. Sí, pareciera que es un símbolo de que realmente eres un fraude, ¿no? Te han desenmascarado y casi como eso, ¿no? Eres un fraude. Sí, sí, así. Y en la argumentación, esta idea de desenmascarar al contrincante
se da también, ¿no? Por muy metafóricamente que lo veamos, estamos desenmascarando los malos argumentos, estamos evidenciando esas trampas que está haciendo nuestro rival. Cuando salimos avantes de una discusión, cuando salimos victoriosos de una discusión, desenmascaramos las trampas argumentales de nuestro contrincante, ¿no? Salimos con el argumento falaz y tramposo en las manos, simbolizando la máscara del contrincante, ganamos. Esta analogía me parece muy simbólica, aunque muy bonita, esta de salir, desenmascarar los malos argumentos del contrincante. La finalidad de una discusión argumentada es eso, llegar a las conclusiones verdaderas o a los argumentos más fuertes, desenmascarando a nuestro contrincante y desenmascararlo delante de todos para que sienta la vergüenza, el desgraciado. Un papel también importante en la lucha libre y en las discusiones argumentadas es el uso de la retórica, ya lo mencioné hace un momento, pero estos procesos argumentativos en los cuales el papel se centra principalmente en la comunicación, siempre tiene ahí una pequeña dosis de retórica. No solamente es convencer a la gente por tus buenos argumentos, sino cómo te ven, cómo te expresas, cómo lo dices y quién lo dice. Eso es clarísimo. Si tú no eres una persona que sabe comunicar cierto punto de vista, y más cuando hay un aforo de personas. Estamos hablando cuando tienes un aforo de personas, cuando no solamente estás intentando derrotar el argumento, sino también que el aforo de personas diga, es verdad, lo que está diciendo es tan claro, me queda tan claro que tiene razón. Pero no solamente la gente se fija en tus argumentos, sino eso, en la seguridad lo dice y en el momento en el que lo dices, porque también, tanto en la lucha libre como en la argumentación, hay momentos clímax. La gente está expectativa. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Va a aplicar una llave? ¿Va a contestar el argumento que acaba de decirle? Sí, sí pasa. Sí pasa, sí le contestas o no le contestas si el momento clímax se da en el que te derrotan o derrotas. Cuando se utilizan ciertos marcadores también en la argumentación, cuando se utilizan ciertas llaves en la lucha libre para señalar conclusiones. Hay ciertos principios en la discusión y también en la lucha, como el principio cooperativo de Grice. Ya lo mencioné en un reel en Instagram, espero que lo pasen a checar. El principio cooperativo en la argumentación es partir del supuesto que el contrincante tiene algo valioso que decirnos. No hay que partir del supuesto de que el contrincante es estúpido, porque eso sería una postura muy ignorante de nuestra parte. Podría tener algo tan importante que puede incluso convencerme a mí. Ese es el principio cooperativo de Grice en argumentación. En la lucha libre, partir del supuesto del que está frente a mí me puede vencer, porque si parte del supuesto de que yo lo voy a vencer simplemente por estar ahí parado y por mi presencia, va a salir derrotado este tipo, ¿no? Entonces, tanto el principio de otorgarle valía al contrincante se da en la lucha libre y en la argumentación. El uso de las analogías, como aquí estamos viendo, y con esta última terminamos, es una herramienta que podemos hacer divertida, pero también clarificar ciertas complicaciones que se dan en cuestiones conceptuales complejísimas. Y también tenemos que hacer notar que las analogías no siempre son totales y no serían cosas iguales, serían indiscernibles, como describiría Leibniz. Cuando hablamos de analogía no hablamos de indiscernibles, son cosas diferentes. La lucha libre no es argumentación, no están pensando convencer con argumentos a sus contrincantes, están pensando derrotarlos con golpes, ¿no? Sin embargo, creo que el ejercicio de argumentación son de estos ejercicios, el ejercicio de las analogías son de estos ejercicios que más nos pueden servir a la hora de convencer o ilustrar a una persona para plantear un punto de vista concreto y clarificar otros y convencer a un aforo o a una persona particular de algo.
Creo que mi tema del día de hoy es más corto que los anteriores, pero porque pues lo disfruto bastante. Lo digo bastante rápido. Así es mi tema del día de hoy, Lorena. Todo esto que has estado explicando me recuerda a cuando estábamos en la universidad y nos enseñaron a debatir. Y recuerdo que uno de los profesores precisamente nos decía que no era al contrincante al que teníamos que convencer de nuestra postura, ¿no? O que nuestra postura era la buena, era al público. Al contrincante no lo vas a convencer nunca, ¿no? Ellos están convencidos de que su punto de vista es el sólido, igual que tú estás convencido de que es el tuyo, ¿no? El debate es para convencer al público. Aunque bueno, voy a poner esto un poco más en contexto porque yo creo que hay distintas clases de debate y distintos escenarios en los que debates, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa es debatir en tu casa, con tu familia o con tus amigos sobre si una película fue buena o mala o quién es el mejor candidato político para votar. En esa clase de debate yo creo que no solo no hay público al cual convencer, sí que estás intentando que el otro acepte tu punto de vista, pero también en esos casos yo creo que la otra persona perfectamente puede darte la razón o en algún punto tú podrías terminar cambiando de opinión. También es verdad que en esa clase de debates más cotidianos las posturas no suelen ni estar muy bien preparadas ni se han estudiado perfectamente todas las posibles objeciones, ¿no? Simplemente estamos allí cada uno diciendo lo que se nos ocurre en el momento, intentando defender ya sea nuestras inclinaciones políticas o cuáles fueron las sensaciones que nos dejó esa película, y conforme lo vamos debatiendo podríamos cambiar de parecer, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un debate de tipo filosófico, político, bueno, no siempre en la práctica sucede así, pero se supone que las dos partes no solo tienen que tener muy bien preparada su postura, sino que han estudiado muy bien la postura del contrincante. Yo creo que rara vez en un debate de este tipo alguna de las partes se sorprende o sorprende a la otra con un argumento que no hayan escuchado nunca o que ni se esperan. Y en estos casos sí que habría un público y más bien quizá lo que se pretendería sería eso, ¿no? Convencer a la audiencia. Voy a poner otro ejemplo que me ha acordado de cómo nos enseñan a nosotros en filosofía a debatir. Había una pregunta, había dos posturas opuestas, había dos equipos y ambos equipos tenían que estudiar muy bien las dos posturas y el día del debate se lanza una moneda y se decide quién defiende una cosa y quién defiende la otra. Esto en la realidad no pasa. Usualmente lo que defendemos en un debate es lo que realmente pensamos o la postura con la que realmente nos identificamos. Pero lo que a nosotros nos enseñaban era a saber identificar tanto los argumentos fuertes como los débiles de cualquier postura, independientemente de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo o de si esa postura te llega al corazón personalmente o no. Me acuerdo que una vez un amigo nuestro tuvo que dar argumentos en contra de los derechos de los animales y él era vegetariano y súper animalista, ¿no? O sea, en la vida real él no estaba de acuerdo con eso, pero para nada. Pero el propósito era más bien aprender a distanciarte y mirar solo a los argumentos. Luego, como bien has dicho tú, hay quienes, sabiendo esas reglas, las rompen y para poder convencer a la audiencia usan otros recursos, ¿no? Que más bien serían de oratoria o de persuasión. Sí, sí, exacto. Y estos recursos también, porque creo que en los formatos en los que estuvimos nosotros eran como formatos un poco más serios, ¿no? Estabas sentado, tomabas la palabra y hablabas tu argumento según la parte en la cual ibas a intervenir. Pero posteriormente, cuando yo intenté preparar a alumnos míos de preparatoria, nos enfrentamos a otro grupo de debate en el cual se paraban, se colocaban enfrente de ti y Manoteaban, sí. manoteaban, sí. Entonces la gente decía, de verdad que la gente dijo, qué buenos son buenísimos. O sea, ellos no se fijaron en si mis alumnos tenían buenos argumentos o malos argumentos y dijeron, mira los que se pararon y hablaron y dijeron tan bien. Mis alumnos terminaban enojados, pues, porque realmente ellos sí estaban con la idea de una estructura mucho más seria, pues, no de esas payasadas, ¿no? De estarse ahí parando y convenciendo y recitando casi. Uh-huh.
pero son Claro, estructuras diferentes. claro, aquí también depende, espero que no suene mal, pero de la calidad de la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que la audiencia va a encontrar más valioso? Sí, o sea, no es lo mismo discutir si Alfredo Adame está loquito o algún otro artista de la farándula española actuó mal o actuó bien en cierta circunstancia, o algún tema también popular, pero que se puede ya llevar a contextos mucho más académicos, no sé, la eutanasia, los derechos Ujú. civiles, cosas así. Entonces, si depende del contexto, no, esta estructura a la cual estaba yo haciendo alusión, no se puede dar siempre así, no se puede dar, de hecho es muy raro que se dé, es muy extraño que se dé, incluso en cuando se planea, supongo que tiene que ser una dinámica como la que ya mencionó Lorena. Tiene que ser una dinámica en las cuales los equipos se conocen los argumentos de los contrarios, y solamente pues el punto de vista que vas a defender tiene que ver con el azar, ¿no? Porque tus habilidades argumentales son buenas y puedes defender cualquier punto de vista, aunque sepas que tus argumentos son malos, ¿no? Y pues vaya, creo que a final de cuentas, si nos queda de alguna sugerencia que tengamos que darles a ustedes que están escuchando este episodio, es que pues no sean rudos de la argumentación en discusiones serias. Compórtense como técnicos, por favor. Y también en discusiones no serias, que por eso se pierden las amistades. Ah, sí, es cierto, no sean inoportunos. No anden ahí sacando sus ateísmos radicales, ¿no? De ahí nomás por caer bien, por favor. Bueno, creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 19. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en Instagram, @mdexperiencias, donde subimos reels relacionados con las cosas de las que hablamos en el podcast. Y también recordarles que los episodios están disponibles en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube y Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.